Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Y hablando de reformas estructurales, otra noticia de la cual también es protagonista Gustavo Petro. El tema pensional. Gustavo Petro, de manera reiterada, ha venido proponiéndole a Colombia un mejor uso de las pensiones, un aumento en la pensión. Ha venido proponiéndole a Colombia la preocupación de millones y millones de colombianos y colombianas, tener acceso a su pensión y a una pensión digna. Yo quiero recordar lo que dijo hace unas semanas Gustavo Petro en Tumaco, precisamente. Creo que fue este fin de semana, porque estuvo de gira, 4 puntos cardinales, estuvo en Nazaret, Guajira, Tumaco, en el suroccidente colombiano, en el Pacífico colombiano, del Caribe, Nazaret en la Guajira, Caribe colombiano, Tumaco, Pacífico colombiano, y después estuvo en Leticia, Amazonas, y Leticia en el extremo sur de Colombia, y después se va al sector, a Puerto Carreño, en un punto norte de Colombia, los cuatro puntos cardinales. Pero en Tumaco se refirió al tema pensional. Escuchémoslo. Mensuales, sino de 500.000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué están diciendo en el WhatsApp? ¿Y por qué producen ese engaño? Porque la manera para hacerlo es que el banquero no se quede con los dineros del cotizante, sino que las cotizaciones paguen las pensiones. Que el que gana es el viejo y la vieja, el mayor y la mayora, que hoy no tienen pensión, o que tienen una limosna, o que tienen una pensión que solo crece por el índice de inflación, es decir, no crece. Y el que pierde en realidad es el dueño del banco. Por eso los dueños de los bancos, que son dos, el del Grupo Aval y el del GEA, han producido una campaña tratando de proteger su interés particular billonario para que los pensionados, que son los que se van a beneficiar de mi propuesta, para que los mayores y mayoras que hoy no reciben pensión o reciban limosna se opongan a la propuesta de Petro, no por su propio interés, sino por el interés del banquero. Bueno, ahí escucharon a Gustavo Petro sobre los diferentes fondos que pertenecen a grandes grupos privados de inversión como el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, y por otro lado, Fondo Porvenir de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que trabajan con el dinero de los colombianos, pero que al final del día muchos colombianos se quedan sin recibir pensión. Es un tema técnico, un tema que vale la pena que el Tercer Canal, vamos a ver si lo tratamos de hacer, un buen panel sobre el tema pensional. Anoche sorprendió al país la propuesta del presidente Iván Duque, que había dicho que meterse con el tema pensional, con el tema de los dineros de los colombianos, era un tema populista. Pues bien, escuchemos lo que dijo anoche el presidente Iván Duque.
Estas acciones demuestran el papel importante que juega el ahorro de todos los colombianos cuando está bien administrado y está orientado a producir bienestar. Y por eso reafirmo lo que he manifestado. Cualquier precedente, cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazado de manera clara y contundente, porque echarle mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizarlos y convertirlo en dinero de bolsillo del gobierno es un robo, un atraco. Y la mejor manera de demostrar por qué hay una institucionalidad en nuestro país que contribuye a canalizar ese ahorro hacia proyectos estratégicos, lo estamos viendo hoy con esta nueva expresión de inversión estratégica de los fondos de pensión hacia el desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Yo creo que en el full que acabamos de ver no está la propuesta del presidente Iván Duque. Entonces yo le pediría a los periodistas del Tercer Canal que volviéramos a repasar, a ver nuevamente este full, porque ahí no habla de los 4.5 billones. Esto fue ayer una locución presidencial, el video tiene que estar, donde él explica y a dónde se va a ir la inversión de este fondo de pensiones. A esta propuesta del presidente Iván Duque le contestó en la mañana de hoy el candidato presidencial Gustavo Petro. Escuchemos. La pregunta es, ¿y por qué entonces no se puede pagar media pensión a 3 millones de mayores y mayoras sin pensión y elevar pensiones a los actuales pensionados de acuerdo al salario mínimo? Bueno, hemos buscado para tratar de entender que es un tema que vamos a abordar con más calma con expertos, es un tema al que uno se tiene que preparar, digamos, técnicamente, desde el lenguaje técnico, desde la propuesta para abordarlo. Pero hemos querido buscar una de las explicaciones más importantes que ha dado Gustavo Petro en estos días de campaña sobre su propuesta pensional. Precisamente la hizo en uno de los debates de estos días. Quiero que lo veamos en este momento. Porque está pagando pensiones, es decir, está garantizando el derecho a la pensión, no las utilidades del banquero y sus proyectos, como el puente de Chirajara, o no sabía que los fondos de pensiones tienen la plata metida en el puente de Chirajara. En todo proyecto quebrado de Colombia está los fondos de pensiones. Usan la plata del cotizante para arriesgarla. Entonces el mecanismo que yo propongo es garantizar el derecho a la pensión. En Francia no es problema, la discusión en Francia y en Europa es otra. Si se puede volver tiempo libre la productividad o no, o ganancia privada. Esa es una discusión de ellos. En nosotros, que tenemos todavía una base joven de trabajadores, y solo hasta el 2070 tendríamos un problema etario, pero que se soluciona es con crecimientos de productividad, no subiéndole la edad de pensión a las personas. En esa perspectiva, hoy, lo que mejor puede garantizar las finanzas públicas y una cobertura 100% del sistema pensional, es decir, garantizar que todo miembro, hombre o mujer de la tercera edad tenga una pensión 100%, es cambiar el sistema de fondos privados de pensiones a un sistema de pilares con un gran fondo público en el primer pilar, tal como lo propone el Banco Mundial para Colombia. ¿De dónde va a salir toda plata? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Y de dónde va a salir toda esa plata? Porque las cuentas no cuadran. Hay muchas cosas que son justas y que hay que hacerlas, pero a la gente hay que decirle la verdad.
la verdad y sobre todo explicar de dónde vienen esas fuentes. Bueno, responda por favor, Gustavo Petro, la que pregunta. No ha entendido ni jota mi propuesta. La verdad Bono no. pensional. La verdad no. Póngale cuidado que después no. en el otro debate entonces ya tiene motivos de argumentos. Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares. Lo propone el Banco Mundial. Se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones, con cotizaciones para ahorro individual, administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público, con pensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones, que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto. Y al liberarlos los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy no tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? Es dinero público, mi amigo. Lo que pasa es que es un sistema diferente. El sistema de pilares es Colpensiones. Paga la pensión. El cotizante en Colpensiones, que cotiza es porque quiere una pensión. Cuando llegue su edad, los cotizantes de ese momento le pagan su pensión. Es decir, es un método que garantiza la pensión. El método que ustedes defienden de la Ley 100 no tiene ya pensión. Le quitó la pensión a los colombianos. Usan su dinero, se lo devuelven después, pero sin pensión y en cómodas cuotas mensuales en las que hay que calcular cuándo se muere la persona. Un 22% del salario último que ese cotizante ganó es lo que recibe en un fondo de pensiones privado. ¿Vieron ustedes la cara de Federico Gutiérrez? No sabía dónde estaba parado en el tema de pensiones, y lo que hoy sí tiene Colombia y puede estar seguro de Colombia es que Gustavo Petro es un candidato presidencial que se ha formado toda la vida para ser jefe de Estado. Es decir, es un hombre de Estado. Y aparte de eso, es un excelente economista. Veamos a continuación, aquí vamos a volver a ver lo que dice el presidente Iván Duque, completo, digamos, porque ahí hay un componente donde él dice, ¿para qué se utilizarían las pensiones de los colombianos? Que es sobre donde yo quiero llamar la atención, porque antes había dicho que no se le puede echar mano al ahorro de los colombianos, y el monto total de lo que se le echaría mano al fondo de pensiones. Hoy se anuncia por parte de los fondos de pensión una inversión en proyectos de infraestructura en nuestro país de 4.5 billones de pesos nuevos de inversión para que nuestro país aumente la cobertura vial y la conectividad de nuestra nación. Con este aporte tan importante de 4.5 billones de pesos adicionales, ya prácticamente existe un portafolio de financiamiento a estos proyectos
que supera los 9 billones de pesos y que se acerca a un punto del Producto Interno Bruto. Algo realmente sin precedentes en nuestro país. $4.5 billones, anuncio de los fondos de pensiones en infraestructura. Yo tengo que confesar que en este tema tengo que estudiarlo más, tema del fondo de pensiones. Pero lo que sí me llama la atención aquí es, bueno, una inversión de 4.5 billones para infraestructura. En un país donde la inversión pública en la mega infraestructura, especialmente de movilidad, se ha caracterizado por corrupción. Entonces, ¿de qué infraestructura nos llaman? Nos están diciendo que más dinero para el metro elevado que hoy no tiene estudios. Ojo, colombianos y colombianas, yo les he venido diciendo a ustedes, el proyecto metro elevado que configura Enrique Peñalosa y su aliada Claudia López es el proyecto de infraestructura más corrupto en la historia del país. Veamos lo que decía Iván Duque días antes de este anuncio de los fondos pensionales. Decía todo lo contrario. Esa propuesta que yo escuché en estos días que decía, vamos a echarle mano a los fondos de pensiones privados, que porque son recursos públicos. No, señor, esos no son recursos públicos, son recursos del pueblo colombiano, de cada ahorrador para su sistema de pensión. Y echarle mano a eso es un robo y es un atraco. Y el que quiera tratar de revestirla de cierta rimbombancia, falsedad, eso es un atraco. Hay que dejarle a las personas que libremente tengan sus ahorritos y que esos ahorritos estén custodiados. Porque para efectos prácticos es como si usted mañana le dicen, venga, le cojo la plata de su cuenta corriente del banco para gastármela en otra cosa. La plata es suya, no es del Estado. Entonces, esa propuesta hay que cuestionarla así. Pero entonces, presidente Iván Duque, ¿qué es lo que está o en qué radica el anuncio de los fondos de pensiones? Que van a coger el dinero de los colombianos para hacer infraestructura pública. No es para mejorar las casas de todos los colombianos, ¿no? Es para hacer, lo dice usted en otro anuncio, para hacer infraestructura pública. Miren la contradicción tan grande en el anuncio de hace unas semanas y en este anuncio. Pero lo que vale la pena explicar mejor hoy es cuál es la propuesta de Gustavo Petro y espero tener en el Tercer Canal próximamente pues un buen debate, un buen análisis sobre este tema del fondo de pensiones. Bueno, aquí me están informando que Gustavo Petro, mucha atención, Gustavo Petro se acaba de pronunciar sobre la propuesta del presidente Iván Duque. Lo había hecho en horas de la mañana a través de un trino, pero acaba de pronunciarse delante de los medios de comunicación ante una de las preguntas de algún periodista, precisamente cuando salía hoy del Congreso de anunciar lo que yo insisto, y ojalá me copien otros influenciadores, tuiteros, medios alternativos en la agenda progresista. Lo que hoy debe ser la noticia política hoy es que en la voz de Gustavo Petro y por las cuentas, 98 cámaras en todo Colombia, una mayoría en el Senado, se estaría asegurando gobernanza parlamentaria, es decir, si el próximo presidente es Gustavo Petro, hoy tiene las mayorías en el Congreso de la República. Quienes conocemos a Gustavo Petro siempre insistió
no es suficiente ser presidente, hay que lograr las mayorías parlamentarias y por eso el esfuerzo, digamos, de una gran bancada de senadores, de una gran bancada en cámaras y se está logrando hoy. ¿Qué significa eso? En un eventual triunfo de Gustavo Petro, como lo vienen indicando las encuestas, como lo vienen indicando las alianzas, es que eso le garantizaría gobernabilidad, le garantizaría que las reformas estructurales de fondo que necesita Colombia, que se proponen para el gobierno del cambio, de la transformación social, popular, para la paz profunda en Colombia, se lograrían, tendrían un trámite rápido, expedito en el Congreso de la República. Pues bien, una de esas reformas tiene que ver con el tema pensional. Gustavo Petro acaba de referirse en el Congreso de la República. Veamos. Sobre la propuesta del presidente con las pensiones. ¿La propuesta mía o la de quién? No, del presidente. 4,2 billones para que nos decidieron ayer en Palacio. Ya. Esa no es una propuesta, es que de los fondos privados invierte en infraestructura a cambio de una tasa de interés que paga el presupuesto nacional. Es un préstamo bancario con el dinero de los cotizantes. Significa ni más ni menos que los fondos privados de pensiones se sostienen es con la rentabilidad que le entrega el Estado. Y siendo así, la pregunta es, entonces, ¿por qué no usamos esos mismos dineros para garantizar la pensión actual de 1,5 millones de pensionados, subiendo cada año al salario mínimo en un porcentaje similar al salario mínimo? ¿Y por qué no se le entrega a los mayores y mayoras que no tienen pensión una media pensión en Colombia y llegamos a 100% de cobertura pensional? Muchas gracias sobre el tema. Bueno, sigue insistiendo Gustavo Petro en su propuesta pensional, endeuda el Tercer Canal con nuestros seguidores para hacer un foro, un debate o un programa de análisis con expertos sobre este tema pensional. Deja en el ambiente, dice Gustavo Petro, confirma que los fondos de pensiones se financian con la rentabilidad que les genera el Estado cuando estos fondos de pensiones invierten en la infraestructura pública. Es algo que alcanzo a entender y lo que propone Gustavo Petro es que no se haga eso, sino que se vaya verdaderamente a financiar a los pensionados, a los ahorros de los colombianos. Pero como yo digo, es un tema técnico, es un tema que vale la pena hacerle un programa de análisis y de debate aquí en el Tercer Canal. Estamos transmitiendo desde las 10 de la mañana, cuando faltan 5 minutos para las 2 de la tarde. Nos despedimos aquí en el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, y le vamos agregando hoy, ante la nueva realidad política de cambio del país, este medio cuya línea editorial es una línea editorial que promueve una visión progresista de Colombia. Vamos diciendo, somos la voz de los que no tienen voz, somos la voz de los nadies, un medio de comunicación para todos, todas y todes, un medio de comunicación para nuestros mayores y nuestras mayoras. Soy Juan Manuel Morris, les deseo una feliz tarde. Gracias.